Bien, vamos a ver en esta clase algo sobre los autotransformadores y también sobre sistemas trifásicos. En el primer caso, los autotransformadores son máquinas eléctricas relativamente especiales que están, a diferencia de los transformadores convencionales, en una conexión eléctrica directa entre las dos bobinas que conformarían un transformador común y corriente. Es decir, en estas máquinas se utiliza también el núcleo ferromagnético y se realiza la transferencia de potencia de un primario a un secundario. Pero a diferencia del transformador convencional, los autotransformadores tienen un punto eléctrico común que los diferencia de los transformadores convencionales. En este tipo de máquinas eléctricas se da la transferencia de energía entre lo que sería el primario y el secundario, debido en parte al acoplamiento magnético que se produce y también en parte a la conexión eléctrica directa que se tiene. Una ventaja que podría mencionarse en el caso de estas máquinas es que se tiene un ahorro en cuanto se refiere a la cantidad de material y el tamaño de la máquina, que es relativamente menor frente a un transformador convencional. Evidentemente, si tengo menos alambre de cobre, vamos a tener menor resistencia interna y eso también implica una reducción en las pérdidas que se producen cuando está operando. Un inconveniente es que en estos equipos, al tener una conexión eléctrica directa, en caso de que se tenga un cortocircuito, por ejemplo, en ese caso las corrientes que se producen van a ser más elevadas. También se debe tener en cuenta que al trabajar con máquinas de este tipo, normalmente para las pruebas no se pueden aplicar los instrumentos de medida directamente como en el transformador convencional, sino que estos equipos deben ser aplicados utilizando ciertas interfaces que permitan manejar adecuadamente las señales de voltaje y corrientes. Existen en forma general transformadores de voltaje o de tensión y transformadores de corriente. Bien, veamos en qué se basa este principio del autotransformador. Básicamente, en un transformador convencional tendríamos una estructura de este tipo en donde usted ya conoce cómo se realiza la transferencia de potencia, conoce que existe una bobina que se conoce como primario. Aparece aquí la regla de los puntos. Ya sabemos en qué consiste esto. Básicamente, si en el primario decíamos se tiene un semiciclo que inyecta corriente al terminal con punto, el voltaje inducido en el secundario es de tal polaridad que la corriente, cuando se aplique una carga, va a estar saliendo por el terminal con punto. Entonces, estos puntitos nos indican la polaridad del voltaje inducido en el secundario. También en este transformador convencional tenemos un número de vueltas de N1 en el primario y N2 vueltas en el secundario. Aquí está dibujado como que en el secundario existen menos vueltas, pero eso no es así obligadamente. Usted puede tener más vueltas en el secundario con respecto al primario. Entonces eso ya sabemos manejar a través de las relaciones de transformación convencionales. Ahora, en el caso del autotransformador, lo que se hace es incorporar estas N2 vueltas que serían del secundario, se les incorpora como parte de este circuito que vendría a ser el primario en el caso de un transformador convencional. Entonces miren, aquí tenemos N1 vueltas acá en este
modelo del autotransformador se mantienen las N1 vueltas como parte de este primario. Simplemente que aquí, para este ejemplo, este grupo de bobinas N2 viene a ser parte de la bobina N1. Es decir, como que le trasladamos a este bobinado a formar parte de la bobina N1 aquí. En ese caso tendríamos las dos bobinas conectadas eléctricamente y la estructura quedaría de esta manera. Entonces, miren aquí los siguientes detalles. Aparece el voltaje aplicado desde la red eléctrica aquí mismo. El voltaje del primario, voltaje V sub 1. La corriente que se toma desde la red eléctrica sería esta corriente I sub 1. Luego aquí aparece esta bobina total que le llamaríamos N1. Es la bobina que antes era de nuestro primario en el transformador convencional. Y el voltaje de salida V2 se toma desde este punto eléctricamente común a estos dos bobinados, en donde se tendría como bobinado de salida, si usted quiere, esta cantidad de N2 vueltas. Entonces, aquí tendríamos bobinado N1, bobinado N2, y aquí aparece este grupo de bobinas NS, que sería la diferencia entre N1 y N2. La corriente que estaría saliendo hacia la carga es esta I sub 2 que ven aquí. Por lo tanto, aquí debemos trabajar con un circuito eléctrico en donde está ingresando una corriente I sub 1 desde la red eléctrica a lo que sería el primario. Esa corriente eléctrica se va a sumar con esta corriente I sub C, que es la que estaría generándose en el bobinado N2, y al sumarse en este nodo dan origen a la corriente de salida o corriente de carga I2. En este caso acá ya tenemos el mismo dibujo, pero en vez de hacer mención a los números de vueltas, aquí se hace relación con los voltajes inducidos en estas bobinas. Miren, en este caso tendríamos que la suma de este voltaje E sub S más el voltaje E2 va a ser igual al voltaje de alimentación V1, y el voltaje de salida V2 será igual al voltaje inducido E2 que tenemos aquí sobre las N2 vueltas. En este caso, si es que asumimos que es una máquina eléctrica que no tiene pérdidas, se puede plantear entonces esta relación de aquí. La potencia aparente que se estaría manejando en esta máquina se calcula de la siguiente manera. Primero, si es que el voltaje V1 es el que está siendo aplicado desde la red eléctrica y da origen a una corriente que absorbe la máquina desde la red eléctrica, una corriente I sub 1, entonces diríamos que este autotransformador está tomando desde la red eléctrica una potencia aparente que va a ser igual al producto del voltaje 1 en valor eficaz por la corriente I sub 1 en valor eficaz también. Y luego, si es que no hay pérdidas en esta máquina, esta potencia aparente que estamos tomando desde la red eléctrica finalmente se va a transferir hacia la carga al momento que la conectemos acá. Y esa potencia aparente, asimismo de salida, se calcularía como el producto del voltaje 2 por la corriente I2 que estaría llegando a la carga, ¿sí? Entonces, tenemos esta primera relación aquí.
Ahora bien, si es que trabajamos en función de corrientes, la potencia que estaría saliendo hacia nuestra carga, que sería V2 por I2, puede escribirse como el producto del voltaje 2 en valor eficaz por la corriente I2 que ven aquí. Pero esta corriente I2 es la suma de la corriente I1 más la corriente I sub C. Entonces simplemente reemplazamos aquí la corriente I2 y aplicamos aquí la propiedad distributiva. Nos quedaría voltaje 2 por corriente I sub 1 más voltaje 2 por corriente I sub C. Bien, en estos productos se define lo que se conoce como la potencia aparente conducida, que viene a ser el producto del voltaje 2 por la corriente I sub 1. ¿Sí? Entonces, esta es la que se denomina potencia aparente conducida. Es la que se transfiere básicamente desde este primario directamente mediante la conexión eléctrica hacia la carga. Y este otro término, V2 por IC, es la denominada potencia aparente transformada. ¿Por qué transformada? Porque está utilizando la corriente que se genera en esta bobina N2, que vendría a ser el secundario de nuestro transformador convencional. Entonces, aquí existen estos dos términos que definen a la potencia aparente conducida y a la potencia aparente transformada. Bien, luego tenemos la relación que ven aquí a la derecha, que nos permite obtener la denominada relación de transformación de esta máquina, de nuestro autotransformador. Bien, entonces, en función de que la alimentación está siendo aplicada a este bobinado N1 y que la salida B2 se está tomando a partir del bobinado N2, podría plantearse la siguiente expresión acá. La relación de transformación quedaría N1, todo el bobinado que está conectado a la señal eléctrica de alimentación en este primario, sobre N2, el bobinado a partir del cual estamos tomando el voltaje de salida B2, escribimos N1 es a N2, y esto igualamos al voltaje B1, igualito que en el transformador convencional, a B1 sobre B2. En este caso, como asumimos que no hay pérdidas, el voltaje B1 que ven ustedes aquí viene a ser la suma del voltaje E sub S más el voltaje E sub 2. Y lógicamente dividimos esta suma para el voltaje E2. Esta sería la relación de transformación básica que tenemos para esta máquina eléctrica. Ahora, el valor de M que también necesitamos está definido como la relación entre el número de vueltas que tenemos en la parte superior, que es el ns, sobre el número de vueltas que está sirviendo de salida para el voltaje 2, sobre N2. Definimos este cociente mediante M. Entonces M será ns sobre N2. Evidentemente aquí ns, este número de vueltas que aparece aquí arriba, va a ser igual al número de vueltas de nuestro primario N1 menos el número de vueltas N2. Entonces, eso sustituimos aquí. Y dividimos para N2. Esto me va a dar la relación entre el voltaje E sub S
y el voltaje SU2. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones de aquí, podemos encontrar esta relación finalmente para nuestro autotransformador. La relación de transformación ha sido entonces igual a M más 1. Sabiendo que M es el cociente entre el voltaje E sub S, que ven aquí, y el voltaje E sub 2 en la parte inferior. Y simplemente aplicamos una sustitución de esta segunda ecuación en la primera que tenemos acá arriba, ¿no? Note usted que aquí arriba este cociente puede escribirse como E sub S sobre E2 más E sub 2 sobre E sub 2, es decir, más 1. Entonces aquí E sub S sobre E sub 2 reemplazamos con M y sumamos el 1 que quedaría de este cociente aparte. Entonces trabajamos con esta relación de transformación para esta máquina. Entonces recuerde, el valor de M es NS sobre N2. Se puede también encontrar una relación para las potencias conducida y transformada. Entonces aquí tenemos simplemente una sustitución de las ecuaciones que acabamos de ver. La potencia conducida es voltaje de salida por la corriente que estamos tomando de la red y sub 1. Y en lo que sería la salida, la potencia aparente es de 2 por I2. Simplificamos los voltajes y nos queda la relación I1 sobre I2, sabiendo que I1 es la potencia que tomamos de la red y la corriente I2 es la que está llegando a la carga. Entonces, esta relación viene a ser igual a 1 sobre M sub A, ¿sí? Que es el M sub A, esta relación de acá, M más 1. ¿Y qué es M? NS sobre N2. Y luego para la potencia transferida, podemos hacer lo mismo. Sería igual al voltaje V2 por I sub C sobre V2 por I2. Reemplazamos el I sub C, que sería I2 menos I1. Hacemos las operaciones de simplificación, ordenamos términos y nos queda que esta relación entre la potencia denominada transferida y la potencia que está llegando a nuestro secundario, a nuestra carga, en definitiva, ha sido igual a 1 menos 1 sobre MA. Entonces, esta es la otra relación que vamos a necesitar. Se puede hacer unas gráficas para diferentes valores de MA, en donde se relacione la potencia conducida con MA y la potencia transformada con MA. Las gráficas son estas de acá. Usted está viendo aquí. Entonces, evidentemente el punto común, el punto de cruce entre estas dos gráficas se da aproximadamente en un cociente igual a 0,5. Bueno, las aplicaciones de los autotransformadores son diversas. Una de ellas es, por ejemplo, como transformador reductor. En este esquema de la izquierda usted ve que el voltaje V1 está aplicado a un mayor número de espiras, mientras que el voltaje V2 está siendo tomado a partir de un menor número de espiras. En este caso decimos es un transformador reductor. Aquí el voltaje de entrada V1 va a ser más grande que el voltaje de salida V2. O si es que ordenamos nuestros bobinados de tal manera que la alimentación esté llegando
a este primario a un menor número de vueltas y el secundario se toma desde un mayor número de vueltas, diríamos que se trata de un autotransformador elevador de voltaje. Aquí en todo caso es importante que usted tome en cuenta la distribución de los puntos. Tener los puntos ordenados de esta manera, en definitiva, puede relacionarse a polaridades instantáneas más menos en la bobina superior y también más menos en la bobina inferior. Evidentemente, con esta ilustración, usted comprende fácilmente que el voltaje de salida V2 va a ser la suma de estos dos voltajes. Eso es un valor más grande que el voltaje de entrada V sub 1. Entonces, es un transformador elevador de voltaje. Y también se puede tener un autotransformador con una toma variable. Es decir, aquí podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo la toma central, de tal manera que el voltaje de salida se ajuste a un valor adecuado. Esto puede ser útil, por ejemplo, para arrancar una máquina eléctrica con voltaje de alimentación reducido. ¿Sí? Entonces son diversas las aplicaciones del autotransformador. Bueno, y aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver respecto a esta máquina eléctrica. Bien, ¿tienen alguna pregunta antes de hacer algún ejercicio relacionado con estos temas? Bien, entonces veamos algún ejemplo que se tenga sobre esta partecita. Bien, entonces dice un transformador monofásico de 10 kilovoltamperios, 1200 voltios a 120 voltios, es conectado como autotransformador con polaridad aditiva, como se muestra en la figura. Y entonces se supone que aparece aquí un transformador convencional con la debida distribución de puntos en sus bobinas y los terminales identificados como H1, H2. Hace referencia esta H a los terminales en donde se aplica el alto voltaje, en este caso 1200 voltios, y la bobina del secundario del transformador, que tiene también sus dos terminales plenamente identificados, que serían X1 y X2. Y el voltaje de salida aquí es 120 voltios. Entonces es un transformador reductor. La potencia nominal de esta máquina eléctrica son los 10 kilovoltamperios que ven acá. Normalmente en estos equipos, físicamente en un laboratorio, usted tiene disponible los terminales y los puede conectar de acuerdo a las necesidades que se tenga. En este caso, la conexión dice que es una polaridad aditiva. ¿Qué quiere decir que sea polaridad aditiva? Que en el secundario, en donde vamos a conectar la carga, usted va a tener un voltaje que es la suma de los voltajes que tendríamos en estas dos bobinas. Y para que ese voltaje sea la suma, la conexión que se realiza es simplemente orientando los puntos
de las bobinas o de sus terminales hacia la misma dirección. Entonces, por ejemplo, esta bobina de aquí, que sería la de bajo voltaje, el punto está orientado hacia abajo de esta bobina. Por lo tanto, en la otra bobina, que sería la de alta tensión, el punto también debe estar apuntando hacia abajo. No se olvide. Terminales con puntos simplemente significa que los voltajes instantáneos en un semiciclo van a estar así. Esa es una forma más sencilla de visualizar lo que está pasando. Siempre en los terminales con punto el voltaje instantáneo va a ser positivo. Póngalo usted de esa forma y ya sabe directamente si esas bobinas están en una conexión aditiva o sustractiva. En este caso, la bobina de arriba va de menos a más y la de abajo también va de menos a más. Entonces aquí vamos a tener como resultado la suma de estos dos voltajes. Ahora bien, si es que hacemos esta conexión físicamente, conectando el terminal X1 con lo que sería el H2 de nuestro primario, tenemos en consecuencia que cuando usted aplique los 1200 voltios en el primario, mire, aquí está la bobina H. En esta bobina usted está aplicando los 1200 voltios nominales de la máquina. Es nuestro primario, no se olvide, aquí está el primario. En esa bobina conectamos los 1200 voltios que me dice el ejercicio, aquí arriba. Cuando hacemos esto, en la bobina del secundario se van a inducir los 120 voltios nominales. Es decir, en esta bobinita acá, pongámosle aquí, en esta bobina vamos a tener 120 voltios. Cuando en esta otra estén siendo alimentados los 1200 voltios nominales. Al hacer esta conexión aquí, estos dos voltajes inducidos se suman. ¿Y qué es lo que nos va a dar? 1320 voltios entre estos dos terminales de salida, ¿sí? Entonces tenemos un autotransformador elevador. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí, si este punto que corresponde a X1 de nuestro bobinado secundario se conectaba al revés? Es decir, quito estas marcas referenciales y decimos simplemente aquí, esta bobinita de nuestro secundario, a ver, pongámoslo en color negro, esta bobina que era nuestro secundario, se ha conectado de tal manera que el punto, en vez de estar abajo, está acá arriba. Entonces, haciendo ese análisis, diríamos aquí vamos a tener un voltaje inducido más menos, mientras que en la bobina de abajo tendríamos una polaridad instantánea menos más. Entonces, evidentemente, para nuestro voltaje de salida tendríamos que hacer una resta. El voltaje que tenemos en esta bobina abajo, que serían 1200 voltios, menos el voltaje inducido aquí arriba, que sería 120. En ese caso, la polaridad sería sustractiva. Entonces, como le digo, usted tiene que fijarse muy bien en la distribución de puntos al momento de hacer una conexión. Entonces, si dejo las bobinas tal como está este momento, el voltaje de salida sería 1200 menos 120. Entonces, 1200 menos 120, ¿cuánto es, señor Cola Anthony? ¿Está presente, señor Cola, o le ponemos una faltita? Ya le pusimos la falta ahí.
Señor Gualotuña Kevin. Sí, que presente. A ver, señor Gualotuña, dígame cuánto es 1200 menos 120. 1080. Bien, entonces sería 1080, ¿no es cierto? Lo que tendríamos como salida. Ahora, evidentemente, si es que tuviéramos posibilidad de hacer estas prácticas en el laboratorio, usted tendría esta máquina que está viendo aquí a la izquierda con los terminales marcados, así como lo ve en este diagrama. Y luego usted tendría que hacer las conexiones. Evidentemente, en algunas máquinas ya viene referenciado el terminal con punto, pero vamos a suponer que por el uso o porque no vino marcado, usted no conoce en dónde están los puntos en las bobinas. Entonces simplemente usted tendría que hacer una pruebita con voltaje reducido, alimentar aquí, por ejemplo, con, qué sé yo, 40 voltios y medir cuánto tiene en la salida. Si el voltaje de salida es menos de 40, usted está conectando de forma que la salida es un voltaje más pequeño, una conexión reducida. Si el voltaje de salida le da más de 40 voltios, estaría en una conexión aditiva y ya podría incluso marcar cuál es la polaridad de las bobinas. Bien, entonces para esta conexión se pide calcular la potencia máxima en kilovoltamperios que puede entregar el autotransformador sin sobrecargar el bobinado de 120 voltios. A ver, aquí estamos hablando entonces que nuestro transformador, tal como está aquí, el transformador convencional, tiene una capacidad de 10 kilovoltamperios. Entonces no se olvide, el momento que usted conecte aquí, a ver, el momento que usted conecte en estos terminales, el voltaje nominal de 1200 voltios, vamos a tener por esta bobina circulando una corriente. ¿Sí? Esa corriente va a ser la corriente nominal, prácticamente cuando esté conectada a una carga, ¿no es cierto? Cuando usted conecte aquí una carga, aparecerán los 120 voltios en el secundario y una corriente de salida hacia esa carga. Si este transformador es ideal, es decir, no tiene pérdidas, la potencia que se tome desde la red eléctrica, que sería la nominal de 10 kilovoltamperios, esa potencia se transfiere al secundario y desde aquí se envía esa misma potencia hacia la carga. ¿Sí? En consecuencia, en esta condición tendríamos que escribir aquí la corriente en el primario o corriente I sub 1 va a ser igual a la potencia nominal de nuestro transformador, que son 10 kilovoltamperios, dividido para el voltaje eficaz que estaríamos aplicando en el primario, que es 1200 voltios. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya podríamos calcular la corriente nominal de nuestra bobina de alta tensión, de alto voltaje. ¿Cuánto da esto, señor Nicolás de Carlos? 10.000 para 1200. No está presente, señor Nicolás, le ponemos falta, ¿no? Señor Pedraza Mateo. Profesor, disculpe. Buenos días, ingeniero. eh, Da Nicolás de... 8.33. A ver, señor Nicolás, si está. Sí está, contestó al chat.
Lo que pasa es que ahorita el chat no lo puedo ver. O sea, estoy con toda la pantalla, justamente con la imagen que usted está viendo y ese chat no lo puedo chequear. En Sí, y todo caso, contestó igual con la ya, misma medida, ¿no? De 8,33 amperios. ya, muchas gracias. Ya le quité la falta también al señor Nicolás, entonces, ¿no? Entonces, esto nos da 8.33, me dice, 8.33 amperios. Bien, en consecuencia, fijarás, por esta bobina de alta tensión, al momento que usted haga este arreglo que está viendo aquí a la derecha, como un autotransformador, esta bobina deberá soportar máximo 8.33 amperios. Y lo mismo va a pasar con el bobinado del secundario. En nuestro transformador original, tendríamos aquí una corriente del secundario, una corriente I2, que va a ser igual, asimismo, a la potencia nominal 10 kilovoltamperios dividido en este caso para el voltaje de salida, que son 120 voltios. Entonces, esto como hay un factor de 10 entre el primario y el secundario, esta corriente aquí va a ser 10 veces mayor simplemente. Sería 83.3 amperios. Entonces, estaríamos en este caso trabajando en condiciones nominales, condiciones eh, máximas de nuestra máquina. La corriente en el primario 833 y en el secundario 83.3 amperios. Cuando hagamos el arreglo de esta máquina para que funcione como un autotransformador, le conectamos de esta forma, conexión aditiva. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí vamos a tener que cumplir con estas mismas condiciones iniciales. Quiere decir que acá, en esta bobina de baja tensión de 120 voltios, va a manejarse una corriente que no puede superar los 83.3 amperios. Y en la bobina de la parte inferior, que vendría a ser la bobina de alta tensión, de igual forma, la corriente que podría circular por aquí es la nominal, es decir, de 8.33 amperios. Eso es lo que hay que mantener acá, para no tener problemas de que se quemó el primario, se quemó el secundario, ¿sí? Entonces hay que observar esos datos nominales que tendría nuestra máquina eléctrica en condiciones normales de operación, como un transformador convencional. Si es que ahora conectamos las bobinas de esta forma, ya sabemos, no se van a exceder esas corrientes y en consecuencia podemos hacer el siguiente cálculo. Mire usted, entre este par de terminales de salida, vamos a conectar una carga. Cuando conectemos la carga, el voltaje que estaría soportando esa carga va a ser 1320 voltios, porque la polaridad de las bobinas me indica que estamos en una conexión aditiva. Eso por un lado. Entonces, aquí tendremos 1320 voltios que estaría llegando a la carga. ¿Y cuál sería la corriente que estaría llegando a la carga? Evidentemente la que estaría fluyendo por este bobinado en la parte de arriba, por esta corriente I2, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el máximo valor de esta corriente I2 que puede soportar esta bobina? 83.3 amperios. En consecuencia, podemos escribir que la potencia máxima, potencia aparente máxima, que podría estar llegando a nuestra carga, va a ser el producto de 1320 voltios multiplicado por la corriente máxima I2. Y esa corriente máxima I2 es 83.3 amperios.
Entonces, esto nos da ¿qué valor, señor Yanzaguano Brian? A ver, no sé si es el señor Yanzaguano. Sí, profe. Voy a perder ahí. ¿Sí me escucha ahí? Sale 109.956. 109.9. Bien. Entonces, mire usted qué es lo que ha sucedido aquí. Nuestro transformador original, la máxima potencia aparente que podíamos entregar a la carga es de 10 kilovoltamperios. Pero si a esta maquinita le arreglamos de esta forma, hacemos una conexión aditiva y hacemos que opere como un autotransformador, la máxima potencia aparente que podemos entregar a la carga es mucho más grande. Aquí podemos tener 109.9 kilovoltamperios. ¿Sí? Entonces, precisamente, esta es una de las ventajas de trabajar con un transformador conectado como un autotransformador eléctrico. La potencia aparente que podemos entregar a la carga sube notablemente. Hemos pasado de 10 kilovoltamperios nominales en el transformador original a 109.9 kilovoltamperios en una conexión aditiva como autotransformador eléctrico. Entonces, si hacemos la división de estos 109 kilovoltamperios para los 10 kilovoltamperios, prácticamente tenemos un incremento, esto sería 110 para 10, 11. 11 veces la potencia aparente es más grande con este tipo de conexión. Bien, eso en cuanto a la potencia máxima que se puede entregar a una carga, sin superar la corriente nominal del bobinado de baja tensión. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Hice una consulta que no me quedó muy claro. Sí, Al momento que hacemos la transformación de los bobinados, ¿qué corriente circula por el bobinado inferior? ya vamos a hacer ese cálculo, ¿ya? La parte B dice, calcular el incremento porcentual de la potencia en kilovoltamperios del autotransformador respecto a la del transformador inicial. Entonces, como les dije, aquí el incremento sería un factor de 11 veces prácticamente. Eso me daría en términos porcentuales el 1100%. Ese sería el incremento en términos porcentuales. Bien, la parte C dice calcular el porcentaje de sobrecarga en el arrollamiento, en el bobinado de 1200 voltios. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la corriente que está circulando por la bobina en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, para eso hacemos el siguiente cálculo. En la carga, al momento que la conectemos aquí, vamos a tener esta potencia de 109.9 kilovoltamperios. Ahora bien, esta potencia aparente que estaríamos entregando a la carga, ¿de dónde tiene que venir? Tiene que venir desde la fuente de alimentación eléctrica, desde esta fuente que tenemos aquí de 1200 voltios. Desde allí tomamos esa potencia y le transferimos a la carga. Si es que el transformador no tiene pérdidas, desde luego. Caso ideal. Por lo tanto, aquí podríamos calcular
esta corriente que usted le ve aquí como I sub 1, ¿sí? Que es la potencia, que es la corriente que estaríamos tomando de la red eléctrica. Entonces escribamos aquí, esa corriente I sub 1 va a ser igual a la potencia aparente que tomamos de la red eléctrica y le estamos enviando la carga. ¿Cuánto vale esa potencia? 109.9 kVA, kilovoltamperios. No se olvide, la potencia que llega a la carga tiene que venir de alguna parte. ¿De dónde viene? De la red eléctrica. Aquí está la toma de la red eléctrica, 1200 voltios nominales. Y la potencia que debemos tomar de la red para enviar a la carga, suponiendo autotransformador ideal, es 109.9 kilovoltamperios. Eso me da una corriente de entrada I1, que sería el cociente entre estos 109.9 kilovoltamperios y el voltaje nominal que estamos aplicando en la entrada, 1200 voltios. Y entonces, esta corriente, ¿cuánto le da, señor Ramos Daniel? No está presente, señor Ramos, le ponemos falta, ¿no? Sí, estoy en que disculpe, estoy calculando. Bueno, dígame entonces, ¿cuánto le da 109.9 para 1200? Da a 0,58. A ver, ¿puede repetir que no lo escuchamos bien, por favor? Da 0,0916. Un 0,091, verá que arriba son kilos, ¿no? Entonces, 91.6 sería. 91.6 amperios. Esa es la corriente que vamos a estar tomando desde la red eléctrica. Ahora, en este punto central, a ver, vamos a ponerle un punto grande. En este punto aquí, usted tiene un nodo. La corriente que ingresa se va hacia arriba una parte y otra parte va hacia abajo. Entonces, por este bobinado de alta tensión, estaría bajando la corriente que está dibujada aquí como I sub C. Entonces, simplemente aplicamos la ley de conservación de la carga, hacemos un nodo en esa parte y escribiríamos simplemente que la corriente IC va a ser igual a la corriente que estamos tomando de la red, la corriente I1, menos la corriente I2 que está subiendo por el bobinado de baja tensión. Entonces, el 91.6 menos la corriente I2, que sería en este caso la máxima posible, ¿no? Que serían 83.3 amperios. Eso nos da ¿cuánto, señor Ponce Jonathan? 91.6 menos 83.3. ¿Cuánto da eso, señor Ponce? Bueno, le ponemos una faltita, ¿no? Señorita Guzmán. No, profe, sí estoy aquí. Ah, pues hombre, diga, aquí estoy, ya estoy calculando alguna cosa de señales de vida, si no yo le pongo falta. A No ver, sé si ya entonces, es. ¿cuánto da eso? 14.3, profe. 14.3. A ver, no creo. Creo que me confundí. Creo que me confundí con la corriente I2. 91.6 menos 83.3. Ese cálculo tiene que ser. Sí, profe, sale 8.3, perdón. Ya. 8.3. 8.3
amperios. Bueno, posiblemente aquí para hacer una comparación de si existe o no sobrecarga, se debería trabajar con un decimal más por lo menos. A ver, ¿cuál es el siguiente decimal, por favor? En si no sabíamos decimales. Bueno, en este caso, la resta sería 6, 3. Bueno, en todo caso, mire usted, haciendo esta operación, vemos que la corriente que está bajando por la bobina de alta tensión son 8,3 amperios. Utilicemos ese valor. Mientras que la corriente nominal que podía manejar este bobinado es 8,33. En ese caso diríamos que esa bobina no está siendo sobrecargada. O 33. Bien, entonces aquí diríamos que no existe sobrecarga. Si trabajamos con más decimales, a lo mejor aquí se incrementa un poquito esta IC Profe, y podríamos calcular alguna sobrecarga. Sí, dígame. 8.25 queda con decimales. es que arriba Ya. es 110 kilovoltamperios, entonces ahí sale 8,36. Bueno, trabajando así con un poquito de decimales o haciendo unas aproximaciones razonables a esta 109.9, si le ponemos aquí 110, entonces se va a ver una pequeña diferencia. En todo caso, mire usted que aunque la potencia que entregamos a la carga ha crecido notablemente, 11 veces prácticamente, sin embargo, las corrientes en las bobinas se mantienen, diríamos, sin exceder la capacidad nominal de las bobinas, ¿sí? Si es que hay aquí un pequeño incremento, será absorbido tranquilamente por este bobinado. No tendríamos inconveniente de que se va a quemar esa bobina si la corriente que me sale y sub C es 8,34, 35, 36. No habría inconveniente. Funcionaría sin dificultad ese equipo. Estas máquinas eléctricas están diseñadas justamente para soportar pequeños sobrevoltajes o sobrecorrientes, es decir, valores más allácito del valor nominal. Bien, ¿alguna pregunta entonces sobre este equipo? Bien, entonces con esto prácticamente terminaríamos la parte de autotransformadores. Según el programa de estudios, deberíamos también ver los transformadores trifásicos. Evidentemente, este tema de transformadores trifásicos requiere conocimientos acerca de precisamente los sistemas trifásicos. Entonces, ese es el siguiente tema que vamos a estudiar. Entonces, les voy a buscar la presentación de sistemas trifásicos. A ver, ya se me han ido toditos de la pantalla, ¿no? Bueno, entonces veamos aquí qué es lo que ocurre. Los sistemas trifásicos. Bien, entonces básicamente la
forma como se transmite energía eléctrica desde los centros de generación a los centros de consumo es a través de redes de transmisión eléctrica trifásica. Existen algunas razones para que esto sea así. Por ejemplo, el ahorro en conductores para una potencia y una tensión específica. Funcionamiento a potencia instantánea constante. Esta posiblemente es la mayor ventaja, lo que produce menos vibración y esfuerzo mecánico en las máquinas. Adicionalmente, los motores trifásicos pueden arrancar por sí mismos. Entonces, ¿qué es un sistema trifásico de alimentación eléctrica? Simplemente son un conjunto de bobinas, una máquina eléctrica en definitiva, que generan señales de voltaje senoidales desfasadas 120 grados entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven en color azul un voltaje senoidal que vendría a ser la fase 1. Luego tenemos aquí otro bobinado que se encarga de generar esta forma de onda en rojo, que sería la fase 2. Y luego un tercer bobinado en esa máquina eléctrica que generaría una señal senoidal también, que está dibujada aquí en verde, que viene a ser la fase 3. En definitiva, estas formas de onda que está viendo se obtienen a partir de los generadores trifásicos de voltaje. Estas son tensiones que están desfasadas 120 grados entre ellas. En este ejemplo simplemente se ha puesto aquí como referencia voltajes eficaces de 120 voltios que están en este caso haciendo referencia no a un valor eficaz, sino al valor pico de esta forma de onda. Pero normalmente en la industria o comercialmente en términos generales, estos voltajes trifásicos van a tener valores eficaces de 120 voltios, de 240, 440 voltios y más. Lo que me interesa es que usted comprenda que cuando hablamos de un sistema de generación trifásico, significa que usted tiene a disposición estas tres señales senoidales. Característica, tienen entre ellas un desfasamiento de 120 grados. Evidentemente aquí todas estas señales van a tener la misma frecuencia. Si hablamos de una frecuencia comercial de 60 Hz, el periodo para cada una de estas señales será 1/60, es decir, 16.6 milisegundos. Bien, entonces cuando estamos trabajando con sistemas trifásicos, usted puede tener, por ejemplo, un sistema de generación trifásico equilibrado. ¿Qué significa esto? Que cada una de las fases, cada uno de los tres voltajes que se están generando, provienen de bobinas que tienen exactamente los mismos valores, las mismas inductancias, las mismas resistencias internas, las mismas resistencias en los cables de conexión, etc. Todas las bobinas son idénticas en definitiva, con sus cables y resistencias incluidas. Y esas bobinas ponen a disposición a través de estos terminales lo que vimos como fase 1, la fase 2 y la fase 3. A estas fases se les identifica como fase A, fase B y fase C, o también como fase R, fase S y fase T.
Entonces, por aquí salen esas formas de onda que acabamos de ver. El voltaje A, voltaje B y voltaje C. Adicionalmente, en esta etapa de generación, puede existir la posibilidad de tener un cuarto conductor eléctrico que corresponde al neutro. Esto del neutro, como le digo, es una posibilidad. Puede o no puede existir. Depende de cómo se vaya a trabajar. Y luego, estas formas de onda que se generan aquí son transmitidas hacia el centro de consumo a un receptor que normalmente va a ser también trifásico, que lo tenemos por acá, que en este caso se dice un receptor trifásico equilibrado. ¿Qué vamos a tener aquí? Como cargas podemos tener máquinas eléctricas, podemos tener impedancias, y en todo caso, al decir que es equilibrado, significa que asimismo las tres ramas que van a formar este sistema trifásico tienen idénticas características, diríamos, idénticas impedancias. Entonces, en el receptor también tenemos los conductores que me proveen de la energía eléctrica, identificados como ABC o RSP. Y, adicionalmente, la conexión del cuarto conductor que corresponde al neutro, en caso de que exista. Entonces, cuando hablamos de sistemas trifásicos, hacemos referencia a la generación y también a la parte de consumo. Si es que es equilibrado la generación, la carga que conectemos podría estar equilibrada o también podría ser un sistema desequilibrado, que tiene impedancias diferentes conectadas a cada una de estas fases. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el estudio de estos sistemas trifásicos? Es bastante sencillo. Aquí necesitamos los fasores, que usted ya lo conoce, ¿no es cierto? Entonces, miren, si estamos hablando de una etapa de generación, tenemos tres voltajes: la fase A, la fase B y la fase C. Esos tres voltajes tienen que ser escritos de manera fasorial, ¿sí? Esa es la gran utilidad de trabajar en forma fasorial. Si no, imagínese la complejidad que sería trabajar en el dominio del tiempo, con derivadas, integrales y todo lo demás. Entonces, cuando hacemos esta gráfica de fasores, se toma una referencia primero. La referencia puede ser el voltaje A, puede ser el voltaje B o el voltaje C. Cualquiera de ellos podría ser. Sin embargo, aquí se ha tomado el voltaje A como referencia. Entonces, este voltaje referencial va a tener un ángulo de 0 grados. Luego, puede venir en esta parte que apunta hacia abajo el voltaje C o el voltaje B, cualquiera de ellos asimismo. Sin embargo, como aquí se está hablando de una secuencia directa, que también se conoce como secuencia positiva, cuando hablamos de esta secuencia positiva o secuencia directa, el voltaje que viene girando en sentido antihorario y que pasaría por un punto de observación ubicado en esta parte superior, ponemos aquí un observador, el primer voltaje que pasaría es el voltaje A, girando en sentido antihorario, aquí está el omega. El siguiente voltaje que va a pasar por allí es el voltaje B. Para secuencia positiva, entonces el voltaje B lo dibujamos acá. Ese voltaje B tiene igual amplitud que el voltaje A, pero está retrasado un ángulo de 120 grados. Luego debemos dibujar al voltaje de la fase C. El voltaje E sub C.
que estaría desfasado con respecto a B 120 grados. Esta secuencia que hemos puesto aquí, le repito, es importante, se denomina secuencia positiva. Cuando pasa por un punto de observación, primero el voltaje A, luego el voltaje B y luego el voltaje C, girando estos fasores en sentido antihorario. Esta es la secuencia denominada positiva. Entonces, de acuerdo a esto, la descripción de los voltajes de A, B y C de los fasores estaría dada por estas expresiones que ve aquí. Un valor máximo E con un ángulo de 0 grados para el fasor A, un valor máximo E con un ángulo de menos 120 grados para el fasor B y un módulo, un valor máximo E con un ángulo de más 120 grados o menos 240, sería lo mismo, para el fasor S. Si usted... Sí, dígame. Una pregunta. En el caso, imaginemos de que uno estuviera con una frecuencia distinta, ya no se podría trabajar como fasor estos tres, ¿verdad? No. Lo que pasa es que si tenemos frecuencias diferentes, allí ya la aplicación de estas reglas que tienen linealidad, digamos, en esos términos, sumar voltajes, restar corrientes y ese tipo de cosas, ya no sería aplicable. Porque un voltaje con frecuencia distinta no podría ser trabajado de manera lineal. Habría que utilizar allí superposición, por ejemplo. Y sobre una resistencia, si usted hace eso, tendría una corriente a una frecuencia 1 y otra corriente que se suma con la anterior a una frecuencia 2, por ejemplo. Entonces, cuando usted hace este tipo de aplicaciones, para conectar varios centros de generación eléctrica en paralelo, que eso es lo que tenemos operando en la vida real, usted tiene que garantizar que los voltajes que se están generando en esas plantas diferentes, una estará en el Coca-Cola Sinclair, otra estará generando en Paut, etc., para poderlas interconectar en paralelo, deben cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, tener máximos voltajes igualitos, voltajes pico idénticos. Tener el desfasamiento adecuado, es decir, una fase A en la planta de generación del Paute va a estar así. La fase 1 en la planta de generación del Coca-Cola también tiene que estar así. Deben estar esas fases individuales en fase. Y adicionalmente la frecuencia de esas señales tiene que ser la misma. Así funcionan los centros de generación eléctrica que están interconectándose. Cumplir con estas condiciones. Idéntica frecuencia, idéntico voltaje máximo y estar en fase. ¿Sí? Bien, si es que hacemos la suma de estas tres tensiones, evidentemente el voltaje resultante final va a ser 0. ¿Sí? Eso lo puede usted visualizar aquí directamente. Si suma estos dos voltajes que tenemos aquí abajo, por ejemplo, aplica el método del paralelogramo. Usted le pone aquí voltaje E más el voltaje B, perdón, más el voltaje A. Hace esta suma, le va a quedar aquí este resultado acá, ¿no es cierto? Y si este voltaje que acabo de dibujar en rojo le suma con el SC que está hacia arriba, el resultado es 0. Entonces, esto ocurre cuando los voltajes tienen idénticas amplitudes, ¿sí? Entonces, esta es la secuencia directa. La secuencia inversa, o también conocida como secuencia negativa, voy a poner aquí secuencia negativa, se da cuando por un punto de observación, digamos aquí, nuestro punto de observación, pasa primero el voltaje A, luego pasa el voltaje C y finalmente el voltaje B.
En este caso, los fasores estarían especificados de esta manera. Otra vez el voltaje A como referencia, tiene un ángulo de 0 grados. Luego viene el voltaje C con un ángulo de 120 grados atrasado. Y finalmente va el voltaje B con un ángulo de menos 240 grados atrasado o 120 positivo, que es lo mismo. Entonces, entre secuencia negativa y secuencia positiva existe un orden que se cambia. Para positiva, EA, EB y EC. Y para negativa, EA, EC y EB. Entonces, cuando hagamos problemas con máquinas eléctricas y digamos aquí se tiene una secuencia positiva o secuencia negativa, le estamos dando la información adecuada para que usted arme estos 3 voltajes. ¿Sí? Entonces, dígame. En el caso que se nos ponga un ejercicio, nosotros podemos intuir qué sistema de secuencia es y con los ángulos de cada voltaje. Claro, si el problema le dice, se tiene un sistema de generación trifásico con secuencia positiva, usted ya sabe que primero va EA, luego viene el EB y finalmente el EC. Pero si el problema le dice es secuencia negativa, tiene que armar esto de aquí. Y en función de esto, usted estructura los fasores voltaje para cada una de las 3 fases. Esto de aquí es lo primerito que tiene que hacer. Armar estos voltajes. De acuerdo a la secuencia que trata el problema. Si un ejercicio no le dice nada, usted puede suponer para trabajar ya una secuencia positiva o puede suponer también una secuencia negativa. ¿Sí? Pero eso cuando el enunciado del ejercicio no le especifica. Caso contrario, usted tiene que definir plenamente estas condiciones para los voltajes. Si es secuencia negativa, esto de aquí. Si es secuencia positiva, este otro de acá. ¿Sí? Eso es lo primero. Bien, entonces cuando estamos hablando de estos sistemas trifásicos, en la parte de generación, por ejemplo, usted va a tener representaciones eléctricas de esta manera. Aquí aparece la fuente de voltaje EA, la fuente EB y la fuente EC. Para el caso ideal, estas fuentes no tienen impedancias internas, no tienen resistencia interna básicamente. Y en cuanto al voltaje, lo tomamos idealmente de esta manera. Evidentemente que aquí está estructurada una conexión que se conoce como conexión en Y o en estrella. Entonces, si usted le ve a esta conexión que está puesta aquí, de otra forma, usted tendría algo como esto. En generación, tendríamos una gráfica que estaría con el voltaje EA, por ejemplo, allí, el voltaje B y el voltaje C acá. Tienen estos 3 voltajes un punto común, que es el neutro. Estaría aquí en el punto central. Esas fuentes estarían ubicadas en estas posiciones y esto define una conexión en estrella, también conocida como conexión en Y. Para el caso ideal, como le digo, no hay impedancias asociadas con estos generadores. Si es que se tiene, por ejemplo, algún dato de la impedancia interna de estos generadores, simplemente esa impedancia se la grafica como está viendo aquí a la derecha, en serie. La impedancia ZA, una impedancia ZB y una impedancia ZC, en caso de que hubiera. Y adicionalmente, si hablamos de un sistema equilibrado, estas 3 impedancias deberían ser iguales. ¿Sí? Entonces, esa es la opción número 1 en cuanto a sistema de generación trifásico, una conexión en estrella. Entonces, asimismo, en un ejercicio se le va a decir, el sistema de generación es de estrella, usted tiene que armar este circuito. Si es que no hay impedancias asociadas.
Si es que hay impedancias asociadas, armaría este otro de acá, con ZA, ZB y ZC. Bien, eso en cuanto a este sistema estrella. Otra opción que se puede tener es una conexión en triángulo, o también conocida como conexión en delta. ¿Qué es lo que se hace allí? Los tres generadores que tenemos, EA, EB y EC, se conectan de esta manera. Es decir, esto de aquí visto un poquito de otra manera, sería una gráfica así como esta, en donde usted tendría aquí el generador 1, el generador 2 y aquí el generador 3. Entonces es una conexión en triángulo, una conexión en delta. Entonces aquí hablamos de que las líneas de salida son ABC. Tenemos un voltaje entre A y B, un voltaje entre B y C y finalmente un voltaje entre C y A, que sería este de aquí. Entonces se definen los voltajes en una conexión en triángulo de esta manera. Voltaje entre el punto A y el punto B, o entre la línea A y la línea B. Voltaje entre la línea B y la C, y entre la C y la A de esta forma. De igual manera, si es que aquí hay impedancias internas como datos, les ponemos junto a los generadores respectivos en serie. La impedancia entre A y B, entre B y C, y entre C y A. Si el sistema es equilibrado, estas tres impedancias van a ser iguales y tendríamos esta condición también que cumplir. Entonces, este es un sistema de generación, evidentemente, a partir de estos puntos de aquí, punto A, punto B y punto C, vendría la conexión de las líneas de transmisión y al final de esas líneas de transmisión, la carga o centros de consumo con sus impedancias correspondientes. Bueno, aquí están las formas como usted puede pasar de un sistema en delta a un sistema en Y o viceversa. Esto me parece que sí vimos en la parte de repaso de circuitos eléctricos. Aquí se aplica para impedancias exactamente de la misma forma que si fueran resistencias únicamente. Aquí están las formulitas para transformar de un sistema en delta a un sistema en Y o de un sistema en Y a un sistema en delta. Las impedancias que debería poner en un caso u otro, según como corresponda. Bien, también aquí aparece la forma como se puede transformar de un sistema en donde aparecen voltajes EAB, por ejemplo, que vienen a ser los voltajes de línea, y escribir esto en función de los voltajes de fase, ¿no? Bueno, pero esto vamos a ver después. Esto de aquí también no nos interesa mucho. Sistemas equivalentes, pasamos a lo que sería la impedancia de las líneas. Cuando usted transmite energía desde la central de Paute hasta Quito, por ejemplo, esas señales eléctricas que son voltajes y corrientes, básicamente que representan potencias aparentes transmitidas, esa potencia tiene que transmitirse a través de una línea justamente de transmisión eléctrica. Y esa línea de comunicación eléctrica tiene sus impedancias. En un sistema ideal, para cada fase tenemos impedancias de las líneas eléctricas que van a ser aproximadamente las mismas. Entonces, primero vimos generación, las dos formas de conexión. Ahora vamos viendo qué pasa en la línea de transmisión. Ahí vamos a tener impedancias. Y finalmente en el receptor, en los centros de consumo. Usted puede tener cargas trifásicas conectadas en estrella o en Y, como está viendo aquí, en donde tendríamos impedancias A, B y C. Si es que esta carga es equilibrada, significa que esas tres impedancias son igualitas. También podemos conectar esas cargas en triángulo o en delta, como está viendo acá. Y asimismo, si esa carga es equilibrada, las tres impedancias serán iguales también.
Bien, vamos a ver ahora la diferencia que existe entre lo que se conoce como voltajes de fase y voltajes de línea. Entonces, aquí estamos trabajando con una representación de la generación eléctrica. Tenemos los tres voltajes de fase, EA, EB y EC. Estos voltajes que provienen de nuestro generador eléctrico se han conectado en una configuración en estrella o Y. Tenemos el punto común que viene a ser el terminal de neutro y aparecen con cada una de estas fuentes las impedancias asociadas. Puede ser que para el caso ideal estas impedancias no existan simplemente, mucho más sencillo. Pero lo que interesa aquí es esto. Estos voltajes de nuestros generadores EA, EB y EC se denominan los voltajes de fase. Son aquellas tensiones que tendríamos en definitiva entre la fase A y el terminal de neutro, entre la fase B y el terminal de neutro, y finalmente entre la fase C y el terminal de neutro. Evidentemente, si es que no hay las impedancias, estos voltajes EA, EB y EC serían los que aparecen en los puntos de salida A, B y C. Noten que aquí estos voltajes están referidos con respecto a este punto, que es el terminal de neutro. Mientras que entre estos terminales de salida existen voltajes. Estos voltajes son los denominados voltajes entre líneas. Por ejemplo, el voltaje AB es el voltaje que existe entre la fase A y la fase B. Este es el voltaje AB. Aquí abajo vamos a tener otro voltaje, que es el voltaje entre la línea B y la línea C. Es nuestro voltaje BC. Y finalmente tendremos aquí un tercer voltaje, que sería el que existe entre la fase C y la fase A. Es el voltaje que está viendo acá, el voltaje CA. En consecuencia, los voltajes de fase son los internos en nuestro generador, si usted quiere. Cada uno de estos tres son los voltajes de fase. Y los voltajes entre líneas son los que tenemos entre estos terminales de aquí. Evidentemente, estos voltajes terminales o voltajes de línea tienen relación con estos voltajes internos de acá, EA, EB y EC. Bien, entonces para representar estos voltajes, definimos de esta forma. Los voltajes de fase son representados como voltaje A neutro, voltaje del punto A hasta el neutro, voltaje fasorial desde el punto B hasta el neutro y voltaje fasorial desde C hasta el punto neutral. Estos son los denominados voltajes de fase. Mientras que los voltajes denominados de línea o entre fases se representan como voltaje AB, voltaje BC y voltaje CA. ¿Sí? Entonces, está definido para la conexión en Y. Noten también el siguiente detalle, evidente. En este caso, este voltaje que usted ve aquí, voltaje EA, no va a ser igual al voltaje AB. Igual cosa, este voltaje B no va a ser igual al voltaje BC, ni tampoco igual al voltaje AB. Y finalmente este voltaje C no va a ser igual al voltaje BC, ni al voltaje AB, ni al voltaje CA.
Son tensiones distintas, los de fase con los de línea, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese detalle. Si hacemos una conexión así como esta, en triángulo o en delta, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este voltaje que están viendo aquí como voltaje AB, que es nuestra fuente generadora, va a ser exactamente igual al voltaje que tengo entre estos puntos. Eso siempre y cuando no existe esta impedancia, que sería el caso ideal. Entonces, miren, si no hay estas impedancias, los voltajes de cada fase, que sería esta fuentecita de aquí, coincidirían con los voltajes entre las líneas AB, por ejemplo. Si no hay esta impedancia BC, el voltaje de fase BC coincidiría, sería igual al voltaje BC que tenemos entre líneas. Y finalmente, si no hay esta impedancia CA, el voltaje de fase CA que está viendo aquí coincidiría con el voltaje de línea CA. Entonces, en una conexión en delta o triángulo, los voltajes de línea van a ser iguales a los voltajes de fase. Eso lo tenemos aquí como conclusión. ¿Sí? Esto, desde luego, es válido para cuando estas impedancias no existen. O, si es que queremos verle a esta como una fuente de generación ideal con su impedancia interna, el voltaje que finalmente estaría saliendo de esta caja negra, que sería el voltaje de fase, coincide con el voltaje entre líneas. Igual para este otro aquí y para este otro acá. Vendría a ser lo que es la resistencia interna de una batería en definitiva. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con estos conceptos. Si conectamos tres fuentes generadoras trifásicas o tres monofásicas para que me dé un conjunto trifásico, les conectamos en triángulo, los voltajes de fase van a ser iguales a los voltajes entre líneas. En el caso de acá, en una conexión Y, eso no sucede. Aunque no existan estas impedancias, mire usted, aunque esta impedancia no exista, no hay esta otra y tampoco hay esta de aquí. Mire que este voltaje AB no va a ser igual al voltaje EA, tampoco será igual al voltaje B. Los voltajes de fase, en estos casos, de una conexión en Y, difieren de los voltajes entre las líneas, ¿sí? En una conexión en delta, estos voltajes van a coincidir. El voltaje entre líneas será igual al voltaje de fase. Bien, desde el punto de vista de la carga, entonces podemos tener, como les dije, una conexión en Y, que sería esta. Entonces, de esos generadores que acabamos de estudiar, a través de la línea eléctrica estaría llegando aquí el voltaje A, aquí el voltaje B y acá el voltaje C. Y con esos tres voltajes alimentamos a estas cargas eléctricas que están conectadas también en Y. La generación, recuerde, puede ser en Y o en delta. La carga, en este caso en particular, está conectada en Y. Entonces tenemos la impedancia de fase A, impedancia de fase B y la impedancia de la fase C. Entonces, evidentemente aquí, para sacar características o parámetros eléctricos sobre nuestras cargas, tenemos que trabajar con los voltajes entre las líneas AB, entre la línea BC y entre la línea CA. Si usted conoce estos tres voltajes, ya puede armar aquí unas dos mallas y trabajar
con un circuito eléctrico convencional. Evidentemente, también podríamos, en este caso que tenemos un punto común, utilizar la conexión de neutro. En ese caso, este neutro de aquí estaría unido con el neutro de una conexión trifásica de generación conectada en Y. Entonces podríamos tener este circuito eléctrico a resolver en donde los voltajes y las corrientes deberían ser encontrados. Finalmente, para terminar con esta parte, en esta línea de carga, prácticamente en el sistema de carga trifásico, el voltaje AB que está viendo aquí se calcularía de esta manera. Usted tendría que el voltaje AB es igual al voltaje A hasta el neutro menos el voltaje B con respecto al neutro. ¿Por qué esto es así? Simplemente porque aquí el voltaje AN va a ser igual al voltaje de A menos el voltaje de N. Y a esto hay que restarle el voltaje de B. ¿Qué es el voltaje de B? El voltaje sería el voltaje, el voltaje de B, voy a ponerle aquí en paréntesis, voltaje AB, voltaje A menos voltaje B. Voltaje A, ¿qué es? Voltaje del punto A menos el voltaje en neutro, que generalmente es tierra, menos el voltaje de B, que es el voltaje de B, el voltaje en el punto B, menos el voltaje en el punto de neutro. ¿Ya? Hacemos esta operación y tenemos que el voltaje B sub N desaparece. Entonces me quedaría que el voltaje AB es simplemente voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces cuando trabajamos con generación trifásica, usted va a conocer los voltajes de fase. Es decir, el voltaje de A con respecto al neutro, el voltaje de B con respecto al neutro y el voltaje de C respecto al neutro. Luego, para sacar los voltajes de línea, simplemente tendría que hacer esta operación de aquí. Entonces, recordar que en un sistema trifásico, los voltajes AN, BN y CN son los voltajes de fase. Mientras que los voltajes AB, BC y CA son los denominados voltajes entre líneas o tensiones de línea simplemente. Bien, entonces vamos a ver cómo se arman estos voltajes trifásicos partiendo de una secuencia, en este caso positiva. Bien, entonces en un sistema trifásico, no se olviden, usted va a tener tres generadores monofásicos. Un voltaje A, un voltaje B y un voltaje C. Voy a suponer aquí, simplemente por comodidad, que se está conectando los generadores en una conexión en Y. Se puede hacer también en delta, ¿no? Pero digamos que trabajamos en Y para este primer ensayo. Entonces usted tendría aquí el generador A, el generador B y el generador C. Escribamos, este va a ser el voltaje A. Por ejemplo, aquí tendríamos el voltaje B y por acá el voltaje C. Ya está nuestro sistema trifásico. En el punto medio tendríamos el terminal de neutro. Entonces aquí vamos a tener el terminal de neutro. Ya estamos así. Entonces fijarse cómo va este asunto. Para sacar los voltajes de línea
Es decir, aquí arriba vamos a tener un voltaje A que vamos a enviar a través de la línea de transmisión eléctrica hasta la carga. Este va a ser el voltaje A. Por aquí va a llegar hacia la carga el voltaje B. Y aquí va a llegar el voltaje C hasta la carga. Entonces pongamos aquí los terminales ABC o RST, como usted quiera. Este sería el voltaje B, la línea B, y esta sería la línea C. Así estamos en generación. Entonces, ¿cómo empieza este asunto? Usted tiene que empezar generando el diagrama fasorial para los voltajes de fase primerito. Voltaje AN, voltaje BN y voltaje CN. Para hacer esto, usted podría tomar como referencia el voltaje AN, el voltaje BN o el voltaje CN, cualquiera de ellos. Voy a suponer que cogemos aquí como referencia el voltaje AN, ¿sí? Y le pongo de esta forma simplemente. Puedo ponerle con cualquier ángulo. Usted está viendo aquí este teta BF, ¿sí? Este ángulo puede ser 0. Y de hecho en este ejercicio le voy a poner que es 0. Simplemente no le considero este pequeño ángulo que hay aquí como un desfasamiento. Le considero que es 0. No hay problema. Entonces dibujo el voltaje fasorial AN. Aquí está el voltaje fasorial AN. Voltaje AN. Ya está el primer fasor voltaje. Luego debo dibujar para secuencia positiva el voltaje BN. El voltaje BN ya sabemos, viene 120 grados atrás. Entonces por aquí le ponemos al voltaje BN. ¿Sí? Entonces le dibujamos a nuestro siguiente voltaje que sería voltaje BN. Y finalmente hacemos lo mismo con el voltaje de la fase C, que estaría así. Entonces, fijarse bien, esto es importante. Secuencia directa, usted dibuja los voltajes de fase. Ya están los 3 voltajes de fase. Matemáticamente, ¿cómo quedaría? Un valor máximo para todos ellos y los ángulos irían menos 120 para el B y más 120 o menos 240, que es lo mismo, para el voltaje C. Bien, entonces, ahora sí. Encontremos el voltaje entre las líneas AB. Voy a escribir aquí arriba. El voltaje AB va a ser igual al voltaje de la fase A menos el voltaje de la fase B. ¿Sí? Ese es el voltaje AB. Entonces aquí está el voltaje. Bueno, si usted quiere ponerle aquí la N también, que me olvidé de ponerle, le ponemos, no hay problema. AN, para que quede más claro, menos el voltaje BN, ya estaría así. Entonces, ¿cómo hacemos gráficamente este tema? Aquí está el AN, tenemos que hacerle el negativo, fijarse bien, el negativo de BN. Ese negativo de BN le sumo con AN. Entonces vamos haciendo eso. Aquí está el voltaje BN. Le cambiamos el signo, porque aquí dice menos BN, ¿no? Entonces ese BN le hacemos negativo. Ahí está el menos BN. Y este menos BN tengo que sumar con el AN. Entonces sumamos estos dos, que es lo que me va a quedar como resultado. A ver, hacemos esto así. Por acá le trazamos de esta manera. Y tendríamos nuestro primer voltaje entre las líneas, el voltaje AB, que sería este de acá. Ese es el voltaje AB. Entonces ponemos aquí voltaje entre las líneas A y B. Ahí está dibujado ya ese fasor. Como usted ve acá, este fasor voltaje entre líneas va a tener un módulo y va a tener un ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos el módulo de este voltaje? Primera cosa.
En este triangulito, tengo aquí AN. Tengo acá el menos BN. Resulta que esta magnitud de aquí es igual a la magnitud de acá. Entonces, eso significa que este triangulito que se está formando aquí tiene dos lados iguales. Y por lo tanto, este angulito de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Ahora, desde este punto de aquí puedo bajar una perpendicular hasta acá. Como este es un triángulo isósceles, esta vertical define dos segmentos iguales. Este segmento aquí va a ser igual a este segmento acá. ¿Sí? Ahora, les voy a preguntar, estos angulitos que están viendo aquí que dibujé, ¿cuánto valen? Este ángulo acá vale 120 grados, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo chiquito que está marcado con la flechita en rojo aquí? Dije, de repente no sería la tangente de A ver, EBN. se puede sacar en 30 funciones por ciento. trigonométricas, pero la idea es determinar su valor numéricamente. ¿Cuánto valdrá ese angulito de ahí? ¿Sería 30 grados? 30. 30 grados, grados correcto. Así es, 30 grados. No hay nada que hacer. Geométricamente usted le puede visualizar fácilmente que este angulito aquí vale 30 grados, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a la conclusión de que este angulito vale 30, es fácil, mire. Este ángulo de aquí vale 120, ¿no es cierto? Luego, como este segmento que ve aquí es la prolongación del que tengo aquí abajo, si este vale 120, entonces voy a ponerle así, todo esto vale 60. Y como aquí estos dos triángulos son igualitos, son semejantes a algún término de esos que se utiliza, este ángulo va a ser la mitad del todo que tengo aquí. Si este vale 60, este vale 30 y este también vale 30. Bien, entonces una vez que ya hemos definido que este ángulo vale 30 grados, podemos escribir lo siguiente, el coseno de este angulito de 30, coseno de 30, a ver, pongamos en negro para que se vea bien, el coseno de 30 va a ser igual a este segmento que está viendo aquí. Pero este segmento, ¿qué cosa es? Es la mitad del voltaje AB, ¿sí? Este segmento chiquito, la mitad de todo esto. Entonces, esto es igual al módulo, voy a escribirlo de esta forma, al módulo del voltaje AB dividido para 2, ¿no es cierto? Esto que acabo de escribir este momento es este pedacito de aquí, ese segmentito de allí. Es la mitad de todo ese fasor AB, de todo este módulo AB. Entonces dividimos esto para 2. Ya. Entonces coseno de 30 sería este segmento dividido para este de acá. ¿Qué es esto? Es el voltaje de fase. Voltaje de fase, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerle en esos términos. Yo sé que el voltaje AN es mi voltaje de fase. Le voy a poner aquí simplemente voltaje de fase. Voltaje de fase. Ya está. Y este coseno de 30 trigonométricamente usted sabe que es igual a ¿cuánto? A raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Eso aprendimos en trigonometría. Entonces le ponemos aquí raíz de 3 y dividimos para 2. Y terminamos con esto.
Ya está. Entonces, ¿qué hemos conseguido aquí? Determinar cuánto vale la magnitud del voltaje entre líneas, del voltaje AB en este caso. Entonces podríamos ponerlo de esta manera. El voltaje entre líneas en términos generales, ¿no? Porque igual puedo hacer para el BC o para el CA, igualito. En consecuencia, el voltaje entre líneas, pongámosle así, voltaje entre líneas, a veces se utiliza así, voltaje entre línea y línea, voltaje entre líneas. Va a ser igual, de esta igualdad que tenemos aquí arriba, va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Y se acabó el problema. Entonces, si usted conoce la magnitud del voltaje de fase, ya puede saber la magnitud del voltaje entre líneas. Esa magnitud es raíz de 3 veces más grande. ¿Y qué ángulo debería poner aquí al voltaje AB? 30 grados. ¿Sí? Entonces ya está. Hemos definido entonces al voltaje AB, cuyo resultado está por aquí. Este es el voltaje AB. Mira, es raíz de 3 veces en el módulo al voltaje de fase y con un ángulo que quedaría de 30 grados solamente. Porque este BF aquí arriba le supuse 0. Simplemente así, un caso particular. Y una vez que ya tiene el voltaje AB definido, el resto es fácil. Usted lo único que tiene que hacer es a esta fase, a este voltaje AB, restarle o ponerle un ángulo de 120 grados hacia abajo para generar el voltaje BC y 120 grados más para el CA. Y con eso tendríamos todo lo que está viendo aquí. El voltaje BC le quedaría raíz de 3, BF con un ángulo de menos 90 y el voltaje CA raíz de 3 BF con un ángulo de 150. Entonces, mire, esto tiene que usted saber armar. El voltaje de fase es básico aquí. Usted empieza con el voltaje de fase A, fase B, fase C. Y a partir de allí, usted ya puede sacar cómo estarían los voltajes entre líneas. El voltaje AB estaría así. El voltaje BC estaría para abajo directamente, 90 grados. Y el otro voltaje CA estaría por aquí a 120 grados de desfasamiento adicional. Entonces ya con eso ya sabemos cuáles son los voltajes que estaríamos enviando desde el centro de generación hacia la carga. ¿Sí? Bien, entonces esto respecto a cómo se obtienen los voltajes entre líneas para una conexión de este tipo, una conexión en Y. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, por favor, revisen esto que continuaríamos en la próxima clase. Vamos a terminar en este momento si no tienen preguntas.